Y aquí está el último cap de esta maravillosa serie, espero y lo disfruten. Descargo de responsabilidad, ni los personajes ni la historia no son de mí, pertenecía el creador de la historia, es soldado de asalto. Capítulo 11. Presencia de Lunsk. Ubicación: territorio de las brujas / capital del reino sureste del continente. Fecha desconocida, antes del contacto. Castillo de la reina, en una de las habitaciones custodiadas por un par de brujas de élite, una joven sanadora prodigio leía un libro de su interés, sentada en una silla de madera cerca de la ventana de la habitación, encargada de cuidar al humano que se recuperaba de las graves heridas mortales que le ocasionaron las brujas de élite. Estando al tanto de su temperatura, cambio de vendajes, aseo personal, entre muchas cosas que debía realizar cuando se requería. Shiori, un poco aburrida, dejó de leer de momento para observar al humano que seguía sin despertar desde hace varios días, teniendo curiosidad del cómo entró al reino y sobre todo preguntándose, ¿cuál era su objetivo al infiltrarse en el castillo de la reina? Tras unos segundos de ver al humano, voltearía su cabeza para observar por la ventana hacia el hermoso jardín que disponía su majestad. Deseando estar ahí por un momento para relajarse de todo este trabajo, pero eso no sería posible debido a las órdenes estrictas de la reina y eran de no descuidar al humano en ningún momento, por lo que tuvo que quitarse ese deseo de su cabeza. Suspiró la joven sanadora, se levantó de la silla para hacer la limpieza, ya que llevaba casi 2 días sin hacer el aseo, tomando una escoba y disponiéndose a barrer toda la habitación para distraerse. Salto corto de tiempo, al acabar de barrer Shiori la habitación, escucharía como alguien abriría la puerta, siendo estas 2 brujas guardianas que inspeccionaban de vez en cuando la habitación para asegurarse que todo estuviera bien. ¿Algún problema?, preguntó Shiori sosteniendo todavía la escoba en sus delicadas manos y mirando con cierto temor a las guardianas, quienes simplemente miraron alrededor de la habitación, aunque realmente estaban pendientes del humano en recuperación. Ninguno respondió. Una de las 2 brujas para unos segundos después salir de la habitación. Shiori se quedó mirando hasta que ambas brujas salieron del cuarto, luego volteó a ver al humano en la cama sin mostrar todavía signos de despertar. Fuera de la habitación, una bruja de mayor rango se acercó a las 2 brujas que resguardan la habitación del humano, estas saludaron a su superior con respeto. ¿Cómo sigue el humano?, preguntó la bruja de rango superior. Sigue sin despertar, pero sus heridas han ido sanando con los cuidados de la pequeña sanadora puesta por la majestad, contestó una de las guardianas. Eso es bueno, no por nada es una de las mejores que dispone la reina para su cuidado de su salud. En caso de que muestre signos de despertar, informarme inmediatamente, ¿entendido?, dijo la bruja de mayor rango. Si respondieron en unísono ambas brujas, luego la superior se retiraría del lugar. Ubicación: bosques al sur del continente / territorio de las brujas sureste del continente. 14 de mayo del 2561, atardecer, calendario de Lunsk. Decenas de soldados del ejército realizaban vigilancia recorriendo los enormes muros blindados de la base recubiertos de titanio. Viendo caer lentamente un hermoso atardecer, algunos disminuyeron la velocidad de sus vehículos unos cuantos segundos para observar aquel momento. El sol empezaba a esconderse en el horizonte mientras los soldados miraban. Uno que otro combatiente se percataría que a lo lejos una sombra venía hacia su dirección, inmediatamente reconocerían que era un falcón regresando a la base nuevamente. Sin embargo, se darían cuenta que no venía solo, ya que en sus costados se visualizaron siluetas volando y conforme se iban aproximando hacia la base irían tomando forma. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, dichas siluetas resultarían ser chicas jóvenes en su mayoría, que vestían armaduras de un color violeta oscuro, mismas que volaban sentadas en sus escobas. Las brujas, al distinguir la enorme fortaleza de los humanos, dejaría a todas impresionadas, pues nunca antes habían visto tal construcción gigantesca hecha totalmente de metal. Percatándose de que en los enormes muros blindados disponía de extraños artefactos largos del mismo material, estos se movían conforme seguían avanzando en el aire, refiriéndose a los sistemas de defensa antiaérea.
Las brujas al estar cerca de los altos muros notaría que en los mismos se encontraban más humanos, quienes vestían esas armaduras de color café claro y verde oliva, empuñando diferentes artefactos raros en sus manos. En los alrededores de la fortaleza metálica visualizarían con asombro los extraños carruajes, pero sobre todo esos enormes acorazados blindados de color verde oscuro desplazándose rápidamente por el terreno irregular del bosque montañoso, los tanques Scorpion M808C. Murmullos. En ese instante las brujas lideradas por la subcapitana Sabaru, empezaron a hablar entre ellas sobre todas las desconocidas creaciones humanas a manera de cuestionarse su funcionamiento detrás de los mismos. No puedo creer que los humanos hayan creado tales cosas, dijo una joven bruja de combate que no dejaba de mirar fijamente los acorazados. ¿No se suponía que los humanos estaban al borde de la extinción? Preguntó otra bruja al ver con más detalle la fortaleza, viendo que en el enorme muro de metal se distinguía unas grandes simbologías de color blanco Unsk. Miradas entre las brujas. Estoy dudosa con su supuesta extinción, habló una bruja de gafas circulares. Prácticamente han creado transportes de todo tipo o eso quiero pensar, dijo una bruja de rango superior. ¿Ustedes creen que podamos crear algo similar? Preguntó una combatiente curiosa por saber las respuestas. Guarden silencio. La voz de la subcapitana Sabaru hizo callar a todas las brujas consigo, pues estaban haciendo demasiado ruido volviendo estas a retomar su formación. Oficina del alto mando de la base. El teniente coronel Sergio se encontraba leyendo unos informes sobre el reconocimiento que se realizó en misiones anteriores. Dichos informes describían la fauna del territorio donde se hallaron extrañas plantas, una cantidad de minerales raros, algunos animales que parecen haber sido sacados de una película de fantasía, entre variedad de cosas interesantes para ser estudiadas. Conforme se expandían cada vez más por el continente, descubrían nuevas cosas sobre este planeta que les daba la sensación de haber llegado a una dimensión diferente, aunque no era así. No obstante, aún se desconocía totalmente el origen de la magia en el planeta como tal, ya que está ligada a los habitantes de todas las razas, hasta donde se ha investigado actualmente. Al terminar de leer los informes, se levantaría de su silla para salir de su oficina a tomar aire fresco y pensar sobre cómo actuaría de ahora en adelante con esta nueva raza llamada brujas, debido a que estaban dentro de su territorio, lo que podría atraer problemas con dicha civilización. Debido al informe del sargento Adam, que sin querer las encontró Ibarra y hizo contacto en su misión de reconocimiento, descubriendo durante aquel contacto que ellas habitan estas tierras. El teniente coronel Sergio pensaba sobre la situación caminando hasta la compuerta metálica que se abrió automáticamente, pero en cuanto se abrió para salir de su oficina, se toparía de frente con un oficial que venía a informarle sobre la llegada de unas visitantes desconocidas. En ese instante sabría a quiénes se refería, por lo tanto se preparó para recibirlas, empezando primero por ordenar a todo el personal de la base en no tratarlas como hostiles. Zona de aterrizaje para aeronaves de la base. Antes de que el U-144 aterrizara, uno de los artilleros realizó señas para que las brujas se apartaran con el fin de dejar al piloto hacer su procedimiento. La subcapitana Sabaru entendió lo que trataba de decir aquel humano, por lo que les indicó a sus combatientes seguirla mientras descendían lentamente. No dejaba de mirar lado a lado al personal del Unsk trabajando y sus extraños carruajes junto con esos diferentes pájaros de metal. Los marines junto con el único sobreviviente del equipo de reconocimiento terrestres, bajaron del Falcón donde a unos cuantos metros las brujas tocarían suelo, siendo la primera la subcapitana que desapareció su escoba usando su magia para luego esperar al resto de brujas que se agruparon con rapidez demostrando disciplina. A lo lejos se visualizó un pelotón de 16 soldados del ejército aproximándose a su posición armados con rifles MA-40, rifles de batalla BR-75 y escopetas M-90.
El capitán primero Anderson junto con su pelotón se detuvieron a unos 6 metros de las llamadas brujas, quienes vestían sus armaduras violetas, excepto una que se diferenciaba por no disponer de armadura, siendo más un tipo de vestimenta color blanco decorado, llamando la atención de los soldados del pelotón que se miraban unos a otros. Las brujas por su parte no podían dejar de mirar su entorno, distinguiendo más de cerca los carruajes metálicos que transportaban a más humanos con sus armaduras puestas. Entre las cajas transportadas, se encontraba equipo táctico, piezas de repuesto, armas, munición, entre una gran variedad que se movía de un lugar a otro por los soldados y marines. Sabaru vio al sargento Adam acercarse al grupo de sujetos de armaduras grises, mismos que veían desconcertados y otros atentos a cualquier actitud hostil contra el personal de la base. ¿Estas son las llamadas brujas que informaste hace más de una hora?, cuestionó el capitán primero Anderson, que no dejaba de mirar a las brujas con desconfianza. Ellas al igual mantenían su distancia con los soldados de Lunsk, pero sobre todo Sabaru, quien la veía con una frialdad que podía percibir el capitán del pelotón. Así es, señor, han venido con nosotros para hablar con nuestro superior de la base y de ser posible llegar a un acuerdo, mencionó Adam en voz baja mientras su equipo de reconocimiento esperaba órdenes. Sabaru solo los veía en eso. Una bruja de combate de un rango mayor a sus compañeras se puso a su lado derecho. «Subcapitana, ¿cree que todo resulte bien?», cuestionó un poco nerviosa la joven, que seguía sin entender cómo una fortaleza de metal había sido construida en su territorio de la nada. «Eso espero, no quisiera regresar con malas noticias ante la reina sobre el inesperado contacto con los humanos», dijo seriamente Sabaru, que no dejaba de analizar su entorno, atenta en caso de que el comportamiento de ellos cambiara repentinamente contra ellas. Por medio del comunicador del casco del capitán primero Anderson, escucharía la voz de un oficial del alto mando de la base que le indicaba que trajera a solo 3 a la sala para conversar con el teniente coronel Sergio, quien esperaba sentado junto con otros 5 miembros de alto rango de su confianza. Anderson aceptó, por lo que le ordenó al sargento Adam hablar con la superior de las brujas y explicarle cómo sería el procedimiento para llevarlas directamente con los altos mandos de la base. «Entendido, solo le pido que no muestre una actitud hostil contra ellas, no quisiéramos desencadenar un combate en medio de las instalaciones», le comentó Adam por último al capitán Anderson, que asintió con la cabeza. El sargento Adam caminó hasta llegar con Sabaru, que no confiaba en él. Aún con todo esto, Adam habló con ella sobre llevar a 2 brujas más de su confianza, a lo que ella solo eligió a la bruja que se había puesto a su lado y otra que era una sanadora experimentada. Tras haber elegido, siguieron al sargento, que les presentó al capitán primero Anderson, quien los llevaría directamente con el superior de la base, a lo que Sabaru lo volteó a ver un momento para después seguir al pelotón de marines que las custodiaban hasta llegar al lugar. 8 minutos después, durante este tiempo Sabaru, acompañada por las 2 brujas elegidas por ella, irían viendo con más detalle al personal de la base trabajando sincronizados sin detenerse en algún momento. Entonces un fuerte ruido las hizo voltear a su izquierda, y lo que observarían las dejaría bastante impresionadas, pues a unos metros un par de tanques Scorpion M821 se desplazaban a toda velocidad para cubrir una zona importante de la base. «¿De dónde siguen sacando esos acorazados extraños?», preguntó la bruja de combate, admirando y al mismo tiempo temerosa por el aspecto intimidante del monstruo metálico. «¿Para qué los usarán?», preguntó la sanadora, que se escondía detrás de la bruja de combate, viendo a los enormes monstruos que cada vez se alejan de su vista. «Eso también quisiera saber», dijo Sabaru, siguiendo con la mirada a ese par de acorazados extraños. Sabaru, al ver cada cosa extraña que tenían estos humanos, tuvo gran curiosidad de saber cómo podían crear todo esto sin necesidad de magia, pero al mismo tiempo estaba intrigada para qué los utilizaban. Fue en ese instante que la voz del capitán primero Anderson llamó la atención de las 3 brujas, que les indicó seguirlo junto con 4 soldados solamente, dejando al resto a hacer guardia fuera de la instalación.
La compuerta se elevó dejando entrar a los soldados y detrás a las tres brujas que no podían dejar de asombrarse por la forma de cómo funcionaban las cosas. Sin embargo, no pudieron sentir que esto se activará con maná. Aunque quisieron intentarlo, tuvieron que seguir debido a que el capitán Anderson seguía caminando por los enormes pasillos, viendo a más personal pasando de un lado a otro, siendo desde técnicos hasta marines que realizaban sus recorridos para mantener la instalación segura. Claramente ellas llamarían la atención de todos aquellos que lograron verlas, pero pronto se perderían de vista una vez que ingresaron al elevador. En uno de los pisos superiores el elevador abrió sus puertas dejando salir primero a los soldados seguido por las brujas, que en cuestión de segundos se detuvieron frente a una pequeña compuerta metálica que se abrió lado a lado, donde en el interior de la habitación observaron a 5 personas con uniformes que daban a entender que eran los superiores de la base. El capitán primero Anderson movió su mano para indicarles que pasaran, a lo que Sabaru entró, seguida por sus 2 brujas que estaban un poco nerviosas al no saber en qué terminaría todo esto. Luego de reunirse con los altos mandos de la base, los soldados del ejército que las trajeron se retiraron para regresar a sus puestos nuevamente. Ubicación: frontera de la colonia de Lunsg cercano al territorio de Elbem. Norte del continente, 15 de mayo del 2561, calendario de Lunsg. Situación: enfrentamiento. Disparos. Un pelotón de soldados del ejército se enfrentaba en medio de un campamento de mercenarios a las afueras del territorio de Elbem que tenían a mujeres semi-humanas y no humanas capturadas. Esto fue descubierto cuando un francotirador veía a la lejanía con su arma de largo alcance, y también debido a que era común que estos malnacidos se asentaran por unos días alejados de los territorios imperiales después de obtener bastante riquezas saqueadas. Para su mala suerte esto llegó a su fin al ser encontrados por los soldados de Lunsg, que se dispusieron a liberar a las esclavas y acabar con la escoria. Flechas rebotando. Ráfagas de un rifle de batalla BR, 55 gritos de agonía. Podemos contrae. Un no humano de gran musculatura desenfundó su espada para encarar a los extraños hostiles que los atacaban, pero la bala de un francotirador le deshizo la cabeza. Yo me largo de aquí. Un no humano soltó su hacha para echarse a correr, pero al darse media vuelta un gran hoyo apareció en su pecho, cayendo muerto en el suelo mientras sus compañeros miraban aterrorizados. Nos están acorralando. Gritó desesperado un semi-humano que intentó cubrirse en unas cajas de madera. Para su mala suerte fue alcanzado por una bala de una M6D de un soldado que se aproximaba rápidamente. Eliminen a estos bastardos, ordenaba el sargento del pelotón empuñando su M6G, con el cual abatió a 2 semi-humanos, dejándoles grandes hoyos en sus cuerpos. Disparó. Un par de soldados se movían cuidadosamente entre las tiendas de acampar, pues podrían encontrar sorpresas inesperadas. Muévanse, dijo uno de los soldados a sus compañeros, que hicieron caso avanzando al mismo tiempo abatían a más mercenarios. Entre el cruce de disparos y flechas los mercenarios caían rápidamente ante la superioridad tecnológica de los soldados del ejército, que cada vez iban empujando a los pocos enemigos al centro del campamento. Un no humano que se había escondido detrás de unas cajas de madera, esperaba a que uno de estos extraños de armadura café pasara a su lado para clavarle su cuchillo en el cuello, pero una ráfaga de balas de una MA-40 lo atravesó como papel, cayendo del lado donde la pisada de una bota blindada de un soldado pasó a un lado de la hora cadáver. Detrás del soldado venían 2 compañeros suyos armados con un rifle de batalla BR-75 y una escopeta M45 táctica, viendo a sus alrededores al mismo tiempo que sus visores escaneaban en busca de posibles enemigos escondidos. Atentos, dijo aquel soldado que mató al semi-humano escondido. En otra parte del campamento un semi-humano salió de su escondite con hacha en mano, atacando al soldado que estaba solitario. Sin embargo, un disparo de escopeta por reflejo lo hizo regresar casi 2 metros atrás al mercenario, que cayó con su cuerpo partido en 2, debido a la potencia del M45 táctica del soldado, que solo miró y después siguió adelante como si nada hubiese pasado. No huyan, bastardos,
Gritó uno de los soldados que vio como un no humano se arrastraba por el suelo al haber perdido sus piernas, dejando un rastro de sangre mientras sus compañeros se escondían entre las tiendas de acampar. El no humano, al escuchar los pasos del extraño atacante, intentó poner más esfuerzo para alejarse, aterrado por lo que eran capaces estos forasteros, hasta que sintió un peso encima de su espalda, lo que detuvo su huida. No, por favor. Piedad. Les daré todo lo que tengo, pero por favor déjame ir. Aquel mercenario rogaba desesperado al soldado, que simplemente ignoró sus súplicas levantando su rifle de batalla BR-55 apuntando a la cabeza. Te lo ruego, un ronda de 3 disparos le reventó su cabeza al no humano, quien pedía piedad pero fue silenciado al instante. El soldado quitó su bota del cuerpo para proceder a revisar las tiendas de acampar cercanas con el fin de eliminar a las demás escorias. Rápido, tomar lo que puedan, aún podemos escapar por un semi-humano le ordenaba a 3 de sus camaradas llevarse todas las monedas de valor, los artefactos, cristales, entre una variedad de cosas que habían saqueado de las pequeñas aldeas como de los pueblos desprotegidos del imperio. Sin embargo, él cayó muerto cuando 2 disparos lo atravesaron al instante. ¿A dónde creen que van?, dijo uno de los soldados que apuntaba su M7 acompañado por otros 3 del pelotón que se acercaron a los mercenarios. Estos levantaron sus manos o garras en rendición, temblorosos del miedo. Los compañeros del pelotón les arrebataron todo lo que querían llevarse consigo. Luego el soldado esperó a que sus compañeros se hicieran a un lado para después abrir fuego contra los mercenarios. En unas tiendas de acampar, 3 soldados que revisaban las tiendas en busca de más mercenarios escondidos como siempre, terminaría uno de ellos por encontrar a las esclavas que estaban encadenadas de pies y manos. Estas se hallaban agachadas cubriéndose la cabeza, llorando por todo lo que sucedía afuera, pero al oír los pasos de alguien al entrar, se aterraron al pensar que algo peor les sucedería. No, por favor. No más. Déjenme ir, se lo suplico. Piedad. Los gritos demostraron sus traumas por todo lo que tuvieron que pasar. Inmediatamente el soldado se comunicó con sus compañeros, que rápidamente vinieron a apoyarlo para sacar a las esclavas de ese maldito lugar. A la distancia del campamento, un grupo de aventuros semi-humanos experimentados pertenecientes a un gremio de la nación de Elben, observaban desde lejos a través de un hechizo que permitía ver a sus objetivos a grandes distancias, entre los cuales el líder del grupo analizaba a los sujetos de armaduras cafés que cargaban entre sus brazos a las esclavas, subiéndolas a esos raros carruajes metálicos, tras eliminar de manera rápida y brutal a los mercenarios. Lo que fue inesperado para todos los aventureros, que tenían alrededor de casi 2 días esperando el momento de atacar dicho campamento. ¿Quiénes son estos? ¿Y qué son esos artefactos de color gris oscuro en sus manos?, se preguntaba una maga semi-humana al ver que dichos sujetos masacrando a todo el campamento enemigo en cuestión de pocos minutos. No parecen pertenecer a alguna fuerza imperial cercana, dijo una aventura semi-humana que veía también a través del hechizo las vestimentas de los forasteros. Para nada, ni siquiera portan una bandera consigo, comentó una sanadora al observar cómo uno de los extraños fue golpeado por una esclava que se negaba a subir al carruaje de metal. La verdadera cuestión es, ¿a dónde las llevarán? El líder de los aventureros pensaba sobre la situación, pues no podía dejar que estos desconocidos de armaduras cafés se las llevaran así porque sí. ¿Seguiremos con el rescate de esas esclavas?, preguntó el fuerte del grupo, quien estaba ansioso por ir a enfrentarlos. Sí, debido a que no sabemos sus verdaderas intenciones y no parecen ser muy amigables por la manera que actúan al matar, dijo el líder del grupo, que se puso de pie volteando a sus compañeros, poniéndose su casco de hierro, luego desenfundaría sus 2 espadas. Todos se prepararon para rescatar a las esclavas de las manos de estos extraños, conjurando sus ataques de magia y de protección. En el campamento los soldados seguían revisando y obteniendo objetos, cristales, monedas de valor, incluso una especie de polvo de color azul brillante que aguardaron por separado para entregarlo a los científicos de la base una vez que regresaran.
El sargento del pelotón acompañado por 2 soldados abrieron un cofre de madera grande de la tienda de acampar perteneciente al líder de los mercenarios que mantenía aguardado una cantidad de cristales raros que emanaban una energía desconocida. Repentinamente afuera el cielo se empezó a tornar de color oscuro donde los soldados alzaron su vista ante tal suceso raro hasta que varios rayos empezaron a caer sobre ellos, obligándolos a ponerse a cubierto para no ser alcanzados. En ese momento los aventureros se adentraron al campamento desde distintas partes. Un soldado de Lunsk que se cubría detrás de unas cajas de madera, detectó por medio del radar de movimiento un punto rojo aproximándose a su posición. Hostiles. Alertó a sus compañeros, elevando la punta de su MA-40 al visualizar a una semi-humana de armadura ligera corriendo entre las tiendas de acampar con arco en manos, misma que lo atacó con una flecha de mágica de luz que impactó directamente en el hombro derecho del soldado, derribándolo y haciendo que soltara su rifle. Tras aquel grito de alerta los soldados de Lunsk entraron en combate nuevamente contra los desconocidos hostiles que los atacaban desde diferentes direcciones, contraatacando con una lluvia de plomo, matando a uno de ellos que por poco logra acercarse a un compañero del pelotón que defendía su posición. En otra parte del campamento un aventurero saltó contra uno de los forasteros de armadura café que rodó a un lado para esquivar su ataque que desató una explosión en la tierra. ¡Hijo de perra! Insultó un joven soldado que disparó varias rondas de su M7 mientras corría a un lugar para ponerse a cubierto. Sin embargo una maga semi-humana ya tenía su hechizo de ataque preparado, por lo que varios fragmentos puntiagudos salieron disparados de la simbología impactando al desafortunado combatiente. ¡Auk! Gimió el soldado de dolor antes de caer al suelo con 5 fragmentos clavados como agujas en la mayoría de la placa de titanio que protegía su estómago, logrando 2 de estas atravesar su blindaje ocasionando una hemorragia. Pronto un par de soldados llegarían al enfrentamiento, quienes se percatarían de su compañero tirado en la tierra, agarrándose las heridas mientras los 2 aventureros no perdieron tiempo en atacarlos. A cubierto. Gritó su compañero que se echó a correr para evitar ser alcanzados por los fragmentos que pasaron rozando a centímetros de ambos. Rápidamente uno de los 2 soldados tomó una granada de su cinturón táctico, quitándole el seguro para arrojarlo contra los hostiles. ¿No se esconde, eh? Miró el aventurero al suelo cuando un objeto esférico cayó cerca. El fuerte del grupo solo vio la extraña esfera que cayó a un lado, sin saber que tal objeto lo mandaría al más allá en una explosión reduciéndolo a pedazos. La maga semi-humana al ver tal escena quedó en shock, no esperaba que estos tipos manejaran magia explosiva y peor que su compañero se haya reducido a trozos de carne irreconocibles y órganos regados por todas partes. La maga inmediatamente desató su ira creando varios hechizos de ataque para exterminar a estos malditos forasteros, aunque antes de pudiera realizar su ataque un soldado llegaría sigilosamente por detrás tapándole la boca. En ese instante le clavaría su cuchillo en su garganta degollándola de un solo movimiento así salvando a sus compañeros. La maga semi-humana perdía la visión que se tornaba cada vez más oscura después su cuerpo caería en la tierra sin vida soltando su báculo y dejando caer algunos cristales que poseía en su mano izquierda. ¿De dónde demonios salieron estos tipos? Preguntó el soldado que asesinó a la maga a sus otros 2 compañeros que estaban a cubierto, mismos que salieron para auxiliar a su amigo herido quien había perdido la conciencia por la pérdida de sangre. No tengo idea, pero ahora ocupamos a un médico urgentemente. Alzó la voz uno de los soldados que hacía lo posible para detener el sangrado. Mierda, está peor de lo que pensé. Dijo uno de los 2 soldados al ver que las 2 puntas estaban muy incrustadas en el estómago de su compañero. Cerca de su posición disparó desgraciado. Alzó la voz otro soldado de Lunsk que reventó a uno de los aventureros con su escopeta al percatarse por medio de su radar de movimiento que venía por detrás. Granada. Avisó un soldado que lo arrojó contra los hostiles desconocidos.
Tras la explosión de la granada, 2 aventureros volaron por el aire hecho pedazos por la fragmentación, quedando menos de 6 aventureros alrededor del campamento, quienes al ver la fuerza de los sujetos empezaron a temer sobre tales poderes que poseían. Maldición, se dijo a el líder de los aventureros, que intentaba idear un plan, pero una ráfaga de balas interrumpió sus pensamientos. Luego escuchó un grito de dolor a sus espaldas. Al voltear vio a uno de los suyos tirado en la tierra con grandes agujeros en todo su cuerpo. «Los acabaré», gritó el semihumano, atacando con decenas de pequeños cristales a alta velocidad, aunque algunos lograron hacer daño, aunque no fue suficiente para matar a los soldados de Lunsk, que le devolvieron plomo de entre los combatientes. Un francotirador le voló la cabeza. «Eso es todo lo que tienen para ofrecer», gritó furioso un soldado que rellenó de plomo con su MA-40 al aventurero. «Ventisca de fuego abajo», ordenó uno de los soldados, que se agachó al instante cuando una llamarada pasó por encima de todos. «¿Qué demonios?». Un soldado se tocaba el casco, sorprendido por lo que pasó. El líder de los aventureros les ordenó la retirada al darse cuenta que fue un error meterse con estos extraños de armadura café, pero 3 soldados que habían rodeado la zona del enfrentamiento los detuvieron en seco, abriendo fuego sin piedad, matando al líder junto con los aventureros restantes del grupo. «Revisen todo el campamento ahora», ordenó el sargento, que movía su mano derecha en indicación a sus soldados, que se movilizaron por toda la zona. «Sí, señor». Enseguida los soldados se dispersaron en parejas. En una de las tantas tiendas de acampar, Jaima, una aventura de clase sanadora, se escondía aterrada al presenciar cómo todos sus compañeros del grupo murieron de formas tan horribles e inimaginables que no podía sacarse de la mente del cómo quedaron sus cuerpos, dejándola con severos traumas. Repentinamente escucharía pasos aproximándose a su escondite, entrando en pánico al no saber qué hacer ante tal situación. Fuera de la tienda, 2 soldados del ejército armados con rifles MA-40 revisaban tienda por tienda de acampar en busca de posibles hostiles escondidos, comunicándose en lenguaje corporal para darse a entender quién entraría primero a la siguiente tienda de acampar. La joven sanadora oyó con más claridad los pasos de sus enemigos acechándola, dirigiéndose inmediatamente en silencio a la entrada a la tienda, asomando levemente su cabeza para verificar que no estuviesen cerca de ella, viendo a ambos desconocidos entrar a las siguientes tiendas, instante en que aprovecharía para salir de su escondite a todo lo que daban sus piernas. Pero esta acción fue detectado por el radar de movimiento de los soldados, saliendo inmediatamente de la tienda apuntando con sus armas. «No dejes que escape», dijo uno de los 2 soldados, que empezó a correr tras ella. «Disparos, una semihumana», dijo su compañero al ver que el enemigo era una joven de vestimenta blanca. La sanadora, aterrada, siguió corriendo, ignorando lo que decían estos sujetos de armaduras raras, pues solo pensar que si la alcanzaban podría terminar igual o peor que sus compañeros, cuyos cuerpos seguían esparcidos por todo el campamento. Aunque su escape sería en vano cuando en un parpadear una ráfaga de balas de un rifle BR-75 la alcanzaría en un instante, derribándola en el acto con graves heridas en toda la parte izquierda de su cadera y pierna. En cuestión de segundos los 2 soldados que la perseguían se acercaron, luego 3 compañeros más llegarían, entre ellos un médico. Casi todos apuntaban con sus armas hacia el cuerpo de la semihumana tendida en un charco de sangre. Inmediatamente el médico quiso brindar su ayuda, pero ninguno de sus compañeros se lo permitió, ya que por culpa de este grupo de semihumanos perdieron a un compañero del pelotón, que no pudo salvarse por las heridas internas ocasionadas por un ataque hecho por una maga de esta misma raza. «Ni lo pienses, ella al igual que los suyos se lo buscaron», dijo uno de los soldados sin tenerle la mínima compasión a la agonizante semihumana. «Es mi trabajo ayudar tanto aliados como enemigos», habló el médico, dispuesto a intentar salvarle la vida a la joven semihumana. «Entiendo esa parte tuya. Solo que esta vez no se podrá», contestó su compañero, impidiendo darle paso hacia la aventurera en el suelo. «Hacerse a un lado, soldados, permítanle a nuestro médico hacer su trabajo». La voz del sargento tomó por sorpresa a todos los combatientes.
Ese sí señor. Al instante se hicieron a un lado, dándole paso al médico que se apresuró a auxiliar a la aventurera. Miradas. Disculpe sargento, pero no estoy de acuerdo con darle trato a estos que intentaron matarnos, comentó con cierto odio un soldado, empuñando su rifle de batalla en manos con fuerza. Ni yo tampoco soldado, pero hay excepciones, respondió el sargento aguardando su rifle M40 en las placas magnéticas de su espalda. Entonces, ¿por qué lo permitió?, cuestionó aquel soldado al igual que sus compañeros del pelotón. Esta semihumana es una sanadora, por lo tanto no porta ninguna armadura o arma cuerpo a cuerpo para combatir, solo esa vestimenta de color blanco y su habilidad para sanar a sus compañeros, más no para atacar o defenderse, explicó el sargento mirando a cada soldado suyo bajo su mando. Aún así sargento, perdimos uno de los nuestros. Si quiere una voz interrumpió, llamó la atención de todos sus compañeros de pelotón, quienes al voltear miraron cómo el médico aguardaba su equipo nuevamente en su mochila táctica, siendo evidente que la semihumana había perdido la vida debido a las heridas de bala y la pérdida de sangre. A lo que el médico solo cerró los ojos de la joven sanadora para luego ponerse de pie, llevando su mano derecha a su espalda para agarrar su rifle y acercarse a su superior. Este solo le diría a su superior que si tan solo la hubiera atendido unos segundos antes, las posibilidades de sobrevivir a esas heridas hubiesen sido mayores. Tras decir esto, el médico se alejó un poco de todos para despejar su mente por lo sucedido por su compañero y ahora la semihumana. Momentos después el sargento ordenaría al resto del pelotón tomar todo lo encontrado en este campamento para regresar a la base, con la cual estableció comunicación pidiendo un Pelican para transportar una parte de sus soldados de regreso junto con las esclavas semihumanas y el cuerpo del combatiente caído. Ubicación: en alguna parte del extenso territorio de la colonia de Luns, base Archer / instalación de pruebas y desarrollo de tecnologías secretas. 16 de mayo del 2561, calendario de Luns. Que el arribo del capitán Edric a la instalación fue para observar en persona los avances de dicha armadura en fase de desarrollo, ya que esta vez destinó una mayor parte de los recursos para equipar con mejor tecnología a los soldados de choque, pues perder valiosos combatientes en las exploraciones no era para nada bueno. Dando inicio a una simulación de combate de dificultad media contra los monstruos existentes del planeta, donde un escuadrón de Ots, equipados con los prototipos de armaduras semipotenciadas, los cuales se basaban ligeramente en la tecnología implementada en las armaduras Spartans. Esta segunda versión prototipo le otorgaba al combatiente una fuerza multiplicada de casi 3 veces mayor, logrando levantar un Warthog con poca dificultad. La movilidad también fue una de las cosas principales que se mejoró, dando como resultado una agilidad y rapidez sobrehumana. Aunque la armadura todavía en desarrollo, su resistencia estaba por encima de una armadura pesada actualmente en servicio por los Ots. Dentro de la sala de simulación, los Ots se abrían paso con ráfagas de plomo continuo contra los monstruos, que eran en su mayoría duendes junto con algunos orcos capturados para recrear la situación, los cuales se abalanzaban salvajemente contra el escuadrón de soldados. «Vete al carajo, enano», gritó un soldado Ost, pateando con una fuerza sobrehumana al duende, que salió disparo como si fuese un balón de fútbol. «Ráfagas, me siento imponente con esta armadura», dijo emocionado uno de los Ost, reventándole la cara a un orco con mucha facilidad con solo usar sus puños blindados. El escuadrón de Ots siguió masacrando a todo monstruo que entraba al área de prueba con una rapidez y letalidad increíbles para solo estar equipados con las armaduras prototipo. Los ingenieros se encargaban de monitorear atentamente cada aspecto de la armadura, también del cómo se desenvolvía en combate, obteniendo resultados mejor de lo esperado, pero esto solo era un pequeño calentamiento. Dando inicio a las verdaderas pruebas, empezando por los insurreccionistas en una simulación difícil donde una zona urbana sería recreada aleatoriamente para ver la capacidad de la armadura prototipo en todo su esplendor.
Dentro de la sala el escuadrón de soldados vieron como repentinamente el ambiente cambió al instante poniéndolos alertas, apuntando con sus armas en todas direcciones, entonces se percataron que estaban en una colonia, para ser exactos en una ciudad bajo el control de los insurreccionistas, pues no transcurrió más de 5 segundos, cuando repentinamente fueron atacados por todas direcciones por una intensa lluvia de plomo. A cubierto. El capitán primero Slovich corrió para ponerse detrás de uno de los tantos autos de la calle, mientras los demás miembros del escuadrón se dispersaron en busca de cobertura, y una vez en posiciones devolvieron plomo con sus rifles y subfusiles. Balas impactando en los muros de los edificios, disparos, gritos de órdenes de los enemigos. Al asomarse uno de los OTS para abatir a uno de los insurreccionistas, sería alcanzado por una bala de francotirador directamente en la cabeza dejándolo fuera de combate. Rápidamente su compañero, quien lo vio, saldría de su cobertura, cruzando toda la zona de combate hasta llegar al cuerpo de su amigo, el cual arrastraría sin importarle el fuego cruzado, logrando ponerse a cubierto nuevamente. «Maldición», dijo aquel Ots recuperando aire y volviendo a recargar su MA-40. «Granada», avisó un compañero lanzándolo contra una posición enemiga de insurreccionistas que llegaba más al frente. Explosión. Slovich se arrojó pecho a tierra, abriendo fuego contra unos 3 insurreccionistas que se movían a otra posición, abatiéndolos en el acto y volviendo a recargar en ese instante. El enfrentamiento simulado se prolongó por casi 20 minutos, donde los 3 OTS restantes eliminaron a todos los insurreccionistas de la zona a pesar de tener la situación en su contra, varios muriendo a manos del capitán del escuadrón, quien incluso mandó a volar de un poderoso codazo a uno de los enemigos con tal fuerza que terminó estampándose contra un vehículo destruido cercano. Los demás miembros del escuadrón levantaron sus armas al cielo, demostrando su admiración por el capitán, mientras este ponía su M6S en la placa magnética de su muslo derecho. «Ese viejo es duro de roer», dijo uno de los 2 OTS, sentándose en el suelo cansado por toda la acción de hace unos minutos atrás. «No por nada es nuestro líder de escuadrón», comentó su compañero revisando su arma. Tras un descanso muy corto de apenas 2 minutos, se dio inicio a la segunda prueba. Esta vez la simulación recreó lo que sería la pérdida más importante. Este escenario era real, por lo tanto la dificultad estaría en lo infernal, donde cualquier descuido significa perder la vida. En las calles de una ciudad asediada por las fuerzas del Covenant. «Disparos, vengan desgraciados», gritó en provocación un OTS que descarga todo su cartucho desde su posición de cobertura, logrando matar a 2 jackals con su MA-40S. Grunts cada vez más agresivos se aproximan con granadas de plasma activas. «Necesitas más que eso para matarme». Un OTS del escuadrón reventó al Grunt de 2 disparos certeros con el rifle de batalla BR-75. Todos al estar enfocados disparando contra los enemigos, que no se percataron de la desaparición del Cealot hasta que una espada energía empaló a uno de los soldados de choque, haciendo que éste soltara su M7S. «Au», dejó escapar un gruñido de dolor para después ser arrojado por el Cealot lejos como trapo viejo. En ese instante los radares de los 3 OTS mostraron al enemigo muy cerca de ellos, volteándose para rellenarlo de balas, obligando a que éste levantara su antebrazo para protegerse de las balas a la vez que seguía aproximándose velozmente mientras su escudo de energía descendía cada vez más por los impactos de balas. Balas impactando al enemigo, disparos de energía rozando. «Ahora sí, hijo de puta, eres mío», dijo el capitán Slovich corriendo contra el Sangheili, derribándolo con todas sus fuerzas de una tacleada, montándose encima del malnacido para acabarlo con su M6S directo a la cabeza, pero 2 disparos de plasma lo quitaron de encima. No obstante, otro OTS arremetió contra el Cealot, empuñando en su mano derecha un cuchillo curvado de combate, dando un salto para montarse en la espalda e instantáneamente empezar a apuñalarlo en el cuello varias veces. Sin embargo, el Sangheili lograría agarrar al soldado quitándoselo de la espalda y aventándolo contra el suelo. El Cealot levantó su pie con la intención de aplastar al OTS antes de morir, pero 5 disparos de una M6S lo hicieron caer muerto antes de que pudiera acabar con el soldado de choque.
¿Sigues ahí, soldado?, preguntó Slovich empuñando en su mano derecha la pistola a la vez que con la izquierda se agarra la herida ocasionada por los disparos de plasma. Sigo con usted, señor, respondí yo al mismo tiempo que se movía para ponerse de pie nuevamente con su armadura dañada y su visor roto. Excelente, soldado, ahora levántate que aún quedan algunos bastardos alienígenas deseando una bala en su cabeza, dijo Slovich vaciando las últimas balas de su M6S a un grunt suicida. 23 minutos después, la prueba finalizó cuando los únicos enemigos de la simulación fueron eliminados, demostrando cómo las armaduras absorbían casi en su mayoría la energía de los disparos cuando estos acertaban en uno de los HOTS en el combate. Lo cual fue notado por los ingenieros, quienes discutían entre ellos la posibilidad de integrar escudos de energía en los soldados de choque. Esto les brindaría una gran ventaja en el campo de batallas donde su supervivencia sería más alta. El capitán Edric miró los resultados en una tablet. Cada aspecto de la armadura en esta última simulación fue bastante buena, lo que impulsó a que se invirtiera otra parte de los recursos para avanzar más en la investigación y desarrollo de la futura armadura destinado para todos los HOTS de la flota. Solo era cuestión de tiempo para que estas armaduras estuvieran perfeccionadas y listas para producirse en masa, aunque sería caro, valdría mucho la pena si esto garantizaba mejor la vida del combatiente y eficiencia del mismo. Ubicación: territorio de las brujas / capital del reino sureste del continente. Fecha desconocida, 3 días después del contacto inesperado, en una parte interna del castillo de la realeza. En los siguientes días posteriores la reina realizó un llamado a otras brujas, en su mayoría prodigios importantes, junto con los líderes del ejército de las brujas, reuniéndose en secreto para hablar sobre la sorpresiva intrusión de los humanos dentro del territorio. Al enterarse la reina de la intrusión de los humanos, duplicaría la guardia para proteger al reino, en lo que se pensaba la forma de cómo lidiar con toda esta situación, debido a que en la reunión que tuvo la subcapitana Sabar con los altos mandos de la fortaleza humana establecida en el bosque, terminó en un acuerdo no tan deseado como se esperaba. Los humanos dejaron en claro que no se retirarían por el momento hasta recibir una orden directa solamente de sus superiores, pero prometiendo no expandirse más por su territorio y retirando a los soldados. Claramente el acuerdo no fue del todo aceptado por las brujas del ejército, aun cuando hayan prometido los humanos supuestamente no adentrarse más a su territorio. Uno de los 6 generales del ejército de las brujas propuso en pocas palabras un intento de hacerlos retroceder usando la fuerza, propuesta que rechazó al instante la reina, ya que por ahora no era viable expulsarlos con uso de la fuerza militar mágica, y tampoco quería iniciar una batalla innecesaria que podría escalar a una guerra entre ambas razas donde se perderían vidas inocentes. Además, esto se debía al informe de la subcapitana Sabar, que detalló todo lo que vio en aquella fortaleza imponente de metal, disponiendo en su interior de tantas cosas inimaginables para lo que han visto todas las generaciones de las brujas actualmente. Lo que también dejaría a todos incrédulos, incluso a la reina, es que los humanos de la fortaleza no tienen esencia de maná, es más, no existe en ellos. Esto lo remarcó en su informe la subcapitana Sabar cuando regresó nuevamente al reino con aquel acuerdo pactado. Dichos humanos se las han arreglado para crear artefactos que no usan magia para atacar y defenderse, por lo visto, aunque tampoco se puede saber qué tan poderosas son dichas creaciones dentro de su fortaleza, pero por lo visto puede que sean más peligrosos de lo que aparentemente se ven a simple vista. La reina para este punto aún no podía creer en sí todavía la existencia de más humanos por el continente, pues se confirmó que su extinción estaba llegando a su fin, pero de alguna manera lograron sobrevivir y levantarse nuevamente, esta vez mucho más fuertes. Aparte de estar pendiente sobre la recuperación del humano capturado en su castillo con la posibilidad de que pertenezca a esta facción, ordenando a todas sus brujas sirviendo en el castillo mantener la existencia del humano oculta, o de lo contrario habría consecuencias severas, pues si se llegase a saber exactamente los hechos reales del ataque a ella, prácticamente estaría en la mira de otras brujas fuertes desde las sombras.
dejando en claro que su seguridad fue burlada muy fácil incluso por un humano, añadiéndole que este no tiene mana, y para cambiar los hechos la bruja prodigio capturada se le culpó totalmente del ataque, la cual terminó encadenada y puesta en los calabozos en los pisos inferiores, siendo vigilada por brujas de élite junto con unas cuantas brujas de caballería pesada. El sentimiento de preocupación, miedo, tensión, se podía sentir en el ambiente. Si se llegase a saber lo que ocurrió daría comienzo a una posible guerra, la cual no deseaba la reina en lo más mínimo, debido a que las brujas en general nunca se han considerado bélicas, más bien casi siempre son pacíficas con otras razas, a pesar de que estas las han tachado de seres malignos y por ende cazadas para ser quemadas vivas. A lo que de verdad temían era que los humanos descubrieran la ubicación de su reino y por consiguiente fueran atacadas, cazadas, masacradas o convertirse en esclavas en el peor de los casos. Realmente la reina solo podía pedir que esto no sucediera como ocurrió anteriormente hace un tiempo. Ubicación: frontera del Unsk / territorio de los demonios, nuevo continente oeste del nuevo continente 18 de mayo del 2561, calendario del Unsk en alguna parte del territorio de los demonios, 6 días después, tras el último ataque realizado por los demonios donde solo obtuvieron otra derrota más ante la fuerza superior desplegada por el alto mando del Unsk, haría que los siguientes días se llevara a cabo la instalación de pequeños campamentos estratégicos cercanos al territorio enemigo y dentro del mismo, donde los marines de reconocimiento ligero tendrían objetivos de explorar, mantener informado de cualquier cosa realizado por los demonios, e incluso atrapar a estos seres para experimentar con ellos, pero sobre todo, investigar de todas las formas posibles su magia. Todo iba bastante bien, dando resultados con los informes obtenidos. Sin embargo, un día de la nada se perdió contacto con uno de los campamentos establecidos dentro del territorio de los demonios, por lo que al día siguiente se enviaría un equipo de reconocimiento especial en conjunto con los Sangheili por el acuerdo que se llegó del apoyo militar mutuo. Durante casi 3 horas por medio del transporte aéreo, el equipo conformado por 8 élites de las fuerzas especiales de la flota Sangheili, arribaron lo más cercano posible a la ubicación del campamento establecido. Antes de aterrizar, los Pelicans soltaron los vehículos sobre el terreno para después desplegar a los soldados. Estos subieron en sus 2 vehículos, siendo uno artillado y otro de transporte de tropas, adaptado para la misión, donde los 4 Sangheili subieron en la parte trasera, el cual era conducido por un Ost. El tiempo para llegar al campamento establecido por la UNSC no fue más de 20 minutos, aunque lo que hallarían frente a todos los dejaría impactados. Esto no puede ser posible. Un duro golpe sonó sobre el capó del vehículo por parte del capitán primero del equipo Ost. Al no creer que todo el campamento fue totalmente arrasado por los demonios de tal manera que ni siquiera había cuerpos. En eso uno de los élite de operaciones especiales se adentró a los restos del campamento, deteniéndose para realizar un escaneo a sus alrededores en caso de que todavía haya anomalías por la zona, seguido por otro compañero suyo junto con 3 Ots fuertemente armados y mejor equipados. Moviéndose cuidadosamente entre los restos de lo que antes era un campamento, buscando cualquier cosa que pudiera ser útil, pero a pesar de que todo había sido reducido a cenizas, incluso los cuerpos solo eran eso, cenizas, al igual que casi todo el campamento. «Capitán, no hay nada rescatable en este lugar», dijo un soldado de choque que levantó un trozo de metal ennegrecido. «Lo más seguro es que atacaron en gran cantidad, por lo que nuestros compañeros no pudieron resistir el enfrentamiento», dijo un Ots quien se sentó sobre una roca totalmente oscura. «Pasos, lo dudo mucho, ya que no parece haber evidencia de enfrentamiento. De ser así, debería haber cuerpos tanto de nuestros aliados como enemigos, los cuales no existen porque fueron hechos cenizas por algo desconocido», comentó un médico del equipo que se hincó para recoger muestras del suelo al igual que otros 2 compañeros más. «¿Usted qué piensa, capitán?», preguntó uno de los Ots empuñando su M7S en manos. El capitán